Así que Filipenses capítulo 1, versículo 1 dice de la manera siguiente: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento. Hermanos, en una congregación local, decíamos que está formada por los ancianos, los diáconos y los santos. Hoy vamos a estudiar, hermanos, los diáconos. ¿Quiénes son, hermanos, los diáconos dentro de una congregación local? La palabra diácono proviene del idioma griego y significa servidor. Esa es la palabra, servidor. Un diácono en la iglesia evangélica es un siervo, alguien que sirve por amor. Mire qué bonito, ¿no? Alguien, hermano, que está dispuesto a servir por amor, porque a ningún diácono le pagan. Bueno, hay algún diácono que le paguen aquí, va que no. Todos sirven por amor. Sirven por amor, porque están agradecidos con el Señor y quieren servir. Ese es un diácono. Y su función principal es, hermano, asistir al pastor y a los ancianos. Cuando digo asistir, hermano, me refiero a ayudar al pastor y a los ancianos, facilitando el funcionamiento de la iglesia. O sea, ellos apoyan, ayudan, hermano, al buen funcionamiento de la iglesia local. Hermano, este estudio, hermano, usted lo puede encontrar en el manual de doctrinas básicas de Iglesia Elim. Ahí está este manual, lo que nosotros estudiamos aquí, las doctrinas. Todas las doctrinas, hermano, que nosotros estudiamos, hermano, están en ese manual. Nosotros no hablamos otra cosa que no esté en el manual. Así que, hermano, como su nombre lo indica ahí, hermano, los diáconos desempeñan, hermano, una función de servicio en la congregación local. Los diáconos no tienen facultades de dirección en los asuntos administrativos de la iglesia. No es esa su función. Únicamente sirven amorosamente a sus hermanos en la fe. Amén. Veamos, hermano, el libro de los Hechos, capítulo 6, donde por primera vez, hermanos, son nombrados los primeros diáconos. Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 3, vamos a leer. Gloria a Dios para los que están siguiendo ahí la lectura. Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 3. Mire cómo dice ahí, hermano. En aquellos días, dice ahí, como creciera el número de los discípulos, o sea, como la iglesia iba creciendo, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas.
Entonces, hermano, la comunidad cristiana del comienzo estaba creciendo mucho y eso trajo, hermanos, nuevas necesidades de atención que no podían, hermanos, ser atendidas únicamente por los apóstoles. O sea, ya se había incrementado, hermanos, el trabajo, y los apóstoles, hermanos, no daban abasto para poder, hermano, realizar esa labor. Entonces dice ahí la palabra de Dios, oiga, entonces los apóstoles convocaron a la iglesia, a los hermanos, a los creyentes, los reunieron. Y dice el verso 2, entonces dice, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces, hermano, vemos ahí que los apóstoles, los 12, que así le llaman, necesitaban ayuda para atender esa área de servicio a los hermanos, servir a las mesas, dice. Hermano, esa era una labor humanitaria, una labor, hermano, pudiéramos decirle social, porque no era una labor espiritual, hermano, a lo que fueron llamados los diáconos, estos 7 diáconos, sino que era, hermano, porque en la iglesia del principio repartían comida. Pero esa comida, hermano, era para las viudas, porque ahí dice que las viudas de los griegos eran desatendidas, dice, en la distribución diaria. O sea, diariamente había comida para las viudas. Las viudas, hermano, en esta época, y hablo de viudas, hermano, viudas que en verdad lo son, dice Pablo por allá en Timoteo, porque a estas viudas, hermano, eran personas que estaban completamente desamparadas, no había quien por ellas. Entonces la iglesia hacía esa labor de repartir comida, porque ahí era comida, hermano, no estamos hablando de le voy a llevar palabra de Dios a esta señora. No, era de repartir comida, repartir, servir a las mesas, dice ahí. Y en la mesa, ¿qué se sirve, hermano? Comida. Entonces, necesitaban ayuda para atender esa área de servicio a los hermanos. En ese caso era la repartición de alimentos a las viudas. Los diáconos, hermanos, son propuestos por la congregación a sus dirigentes espirituales. Veamos, hermano, algunos de los requisitos que aparecen, hermanos, aquí en la palabra de Dios, acerca de esos diáconos que los mismos apóstoles dijeron, escojan entre ustedes a quienes nos van a ayudar. Ahí mismo, hermanos, en el capítulo 6 que acabamos de leer, de Hechos 6, versículo 3, mire cómo dice. Buscad, dicen los apóstoles, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Oye, hermano. Buscad de entre vosotros a 7 varones, dijeron los apóstoles, de buen testimonio. Oiga, ¿cuál era el primer requisito que los apóstoles pedían, hermano, para que ayudaran, hermano, en esa distribución diaria de alimentos? Dice ahí, busquen, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, número 1, de buen testimonio. Y número 2, llenos
del Espíritu Santo y de sabiduría, dice, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces podemos ver ahí de que fueron los apóstoles los que pusieron las condiciones para los servidores, para los diáconos. Y dice ahí, busquen a 7 hermanos de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Este es el capítulo 3. Entonces, hermano, las calificaciones descritas por los apóstoles, si usted nota, hermano, no eran, hermano, características físicas. No eran, hermano, características intelectuales, digámoslo así. No, sino que ahí estamos viendo, hermano, que nos habla de que los apóstoles se enfocaron en el carácter de los hombres que debían de ser elegidos. El carácter. Oiga, es el carácter. ¿Cómo eran? De buen testimonio. Entonces, luego dice, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Eso nos habla, hermano, de que estos hombres debían de tener una mentalidad espiritual y práctica. Oiga, una mentalidad espiritual, porque dice ahí, llenos del Espíritu Santo. Ya vemos ahí, hermano, pudiéramos hablar de 3 requisitos primarios que los apóstoles pusieron para los diáconos: buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, dice ahí. Entonces, eso pudiéramos ponerlo como los primeros requisitos para el diácono. Ahora miremos lo que nos dice Primera de Timoteo, capítulo número 3, versículo del 8 al 12. Ahí, si usted lee en la parte superior de Timoteo 3:18, ahí creo que hay un tema en la Reina Valera, y ahí dice requisitos de los diáconos, dice ahí. Veamos. Dice así: Primera de Timoteo 3, versículo del 8 al 12, dice: los diáconos, oiga, asimismo deben ser honestos, oiga, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Eso nos dice aquí, hermano, Primera de Timoteo, hablando de los requisitos de los diáconos. Es un gran listado, hermano. Si empezamos a numerarlos uno por uno, nos llevamos toda la vida. Pero, hermano, ahí nos habla de requisitos de carácter: honesto, sin doblez, o sea, no doble cara, no dado al mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas, que guarda el ministerio de la fe con limpia conciencia. Oiga, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Requisito de las diaconisas. Aquí solamente, hermano, se puede decir que solo hace una mención. Aquí hay una discusión, hermano, para ser sincero, hay una discusión con respecto a si está hablando de los requisitos de las diaconisas o de las esposas de los diáconos, porque aquí solamente dice y las mujeres.
Unos dicen que se está enfocando en el lado femenino del diácono, que es la diaconisa. Y que se supone que los requisitos pudieran ser los mismos que aparecen arriba. Pero dice en el verso 11, oiga lo que dice el versículo 11, hermano. Mire cómo dice el versículo 11 ahí. Dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, dice ahí. Oiga, como le digo, aquí comienza diciendo las mujeres. Como está hablando, hermano, de los diáconos, que son los requisitos de los diáconos, entonces los comentaristas aluden que probablemente esté hablando de las diaconisas. Y otros dicen de que probablemente esté hablando de las esposas de los diáconos, que dice que las mujeres asimismo sean honestas, sean las esposas de los diáconos, si lo queremos tomar desde ese punto de vista, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo eso. Y luego retoma en el versículo 12 los diáconos, porque ahí dice, los diáconos, dice el verso 12, sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, dice. Mire, eso, hermano, podemos ver aquí en Timoteo, hermano, una lista, hermano, de los requisitos de los diáconos, de los servidores. Como les digo, las diaconisas son la versión femenina del oficio del diácono. Usted sabe, hermano, que en la mayoría de iglesias hay diáconos y diaconisas. Y las diaconisas, hermanos, se dedican a servir a la iglesia en asuntos propiamente femeninos. No se le va a pedir, hermano, a una diaconisa que haga trabajos que son para varones, digamos. Hermana, ¿cree que sube al techo? Vea que no. O sea, hay, hermano, cosas que las mujeres pueden hacer y hay cosas que los varones podemos hacer en el servicio de la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén, ahí está, hermano. Porque es, hermano, lo que la palabra de Dios nos está diciendo ahí. En la carta a los romanos, o el libro a los romanos, en el capítulo 16, hay una mención, hermano, que se hace acerca de las diaconisas también. Ahí habla, hermano, de las características que tenía una diaconisa, que también lo hicimos mención la semana pasada, pero con respecto a que a ella le llamaban santo, porque eso es lo que vimos en el estudio anterior. Romanos 16, del 1 al 2 dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, dice, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, dice, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. Oiga, ahí está diciendo que esta hermana, que era diaconisa de la iglesia en Cencrea, debía de ser recibida, mire, con dignidad, como es digna de los santos, dice. Y ahí le están diciendo a esta mujer que ella es una santa de Dios, pues. Una mujer consagrada a Dios, apartada para el Señor. Y continúa y dice, y que la ayudéis en cualquier cosa que ella necesite de vosotros, porque ella ha ayudado, oiga las características que tenía ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, dice. O sea, podemos ver ahí que esta diaconisa
Era una mujer que ayudaba, que servía. Servía, hermano, a los hermanos en Cristo Jesús. Mire qué bonito. Entonces, hermano, ahí podemos ver, hermano, ahí estas características que tenía esta hermana, vea, que se llamaba Febe. Entonces, hermano, los diáconos, al igual que los ancianos, hermano, es un privilegio estrictamente local. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que los ancianos que han sido llamados como ancianos y los diáconos que han sido llamados como diáconos, su privilegio es estrictamente local. Si alguien es llamado como diácono, él es diácono aquí, hermano. Él no es diácono en otro lado. Mire, yo aquí vengo como diácono. No puede, porque es un privilegio llamado a servir localmente. Usted, por ser diácono, no va a decir en otra iglesia, mire, yo me llamo de diácono, así que yo aquí vengo a servir. No puede, porque es un llamado estrictamente local. Amén. Sí, hermano. Y como le digo, hermano, todo esto que nosotros estudiamos lo tenemos en el manual de doctrinas básicas de nuestra iglesia. De ahí está todo. Hermano, hay recompensa para los servidores fieles. ¿Cuántos dicen amén? Mire qué bonito, ¿no? Bueno, y no, hermano, es que hay, hermano, recompensa para todos los fieles. Para todos. Veamos lo que dice, hermano, 1 de Timoteo 3:13. Bueno, ahí estamos en Timoteo por ahí. 1 de Timoteo capítulo 3, versículo número 13. Gloria a Dios. Mire cómo dice ahí, hermano, la primera carta de Timoteo capítulo 3, versículo número 13. Gloria a Dios. Mire cómo dice. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Oiga. Gloria a Dios. Entonces, hermano, aquí Pablo se refiere a que aquellos que cumplen fielmente su servicio como diáconos, porque ahí está diciendo esa palabra, ejercen bien, dice ahí. Mire, ejercer bien implica, hermano, servir con excelencia. Servir con excelencia. Hermano, que usted, hermano, haga lo mejor que pueda en su servicio. Implica servir con compromiso. Oiga, hermano, ¿cuántos están comprometidos con el Señor? Oiga, ¿cómo lo estoy diciendo, hermano? ¿Cuántos están comprometidos con el Señor? Porque, hermano, como dicen por ahí en última instancia, hermano, a quien le servimos es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, cuando usted viene a servir porque usted ama al Señor. Ama a Dios, le está sirviendo a Él, quiere hacer las cosas lo mejor para Él. Porque eso es lo que ahí dice.
implica servir con excelencia. Los que ejerzan bien, dice. Habla de compromiso. Qué bonito, hermano, es ver hermanos y hermanas comprometidas con su servicio a Dios. ¿Cómo es con su servicio? ¿Qué es estar comprometido con Dios? Que sabe que tiene su compromiso y que sabe que tiene que estar el día que le toca sirviendo. Amén. Eso es estar comprometido con Dios, no con el pastor, hermano. Porque usted puede decir, piénselo como quiera, pero su compromiso es con Dios. Porque el hombre no le va a pagar. Y si le paga, lo trata bien, y vaya, ese es extra. Pero el pago verdadero viene de Dios. Porque ahí lo honramos. Cuando usted está comprometido con Dios, usted se siente mal cuando no viene. Y si falta, pide permiso. Habla por teléfono o avisa. Y eso es estar comprometido con Dios. Amén. Esto es estar comprometido con el Señor. Fidelidad, oiga, implica servir con humildad. Fidelidad. Mire qué bonito. Servir con humildad. Porque, hermano, si nosotros estamos sirviendo es por la pura misericordia de Dios. No lo merecíamos, hermano. No lo merecíamos. Y a veces, hermano, nosotros hacemos hincapié en decirle a la gente, hermano, por favor, o por favor, hermano. ¿Hay alguna hermanos o servidores que yo les llamo? ¿Y por qué no ha venido? Algunos no les llamo porque se pueden enojar. Uno calcula. Pero, hermano, nuestro compromiso es con Dios. Mire, compromiso y humildad. Dios toma en cuenta cómo servimos. ¿O será que Dios no se fija? Dios se fija. Y a veces los digo, hermano, sirvamos, hermano. Démosle para adelante. Avancemos. No se quede. Regáñenlos, me dice alguien por ahí. No, mejor lo voy a motivar. Y ahí llego a motivarlos a las casas algunos. Pero, hermano, no se trata solo de ayudar, porque el diácono es un ayudante, alguien que ayuda, sino ayudar con el corazón y el carácter de Cristo. Mire qué bonito, hermano. Se trata de ayudar con el corazón y el carácter de Cristo. Porque eso es, hermano, lo que se requiere de nuestro servicio. Todos somos servidores, hermano. Aquí se llamaba servidores. Oye, hermano, cuando uno dice servidor del diácono, casi solo pensamos en los que están sentados ahí, pero vemos ahí que la palabra diácono, que es en idioma griego, diaconeo o algo así, con K, pero esa palabra significa servidor. Y servidor, hermano, nos puede servir en muchas áreas.
que no sean ahí sentados. Estos pueden estar sirviendo, hermano, en las células, invitando media vez sea un servidor, es un diácono. Pero cuando lo tomamos de una manera local, decimos, los diáconos son los que están de negro y de blanco. Pero un servidor de Dios, hermano, como le digo, no solo se trata de ayudar, sino de ayudar con el corazón y el carácter de Cristo. Qué bonito. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Son las recomendaciones que la palabra de Dios nos da, hermano. Que la palabra de Dios nos enseña, hermano. Nosotros todos, como iglesia, generamos un ambiente. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí? Nosotros todos, como iglesia, generamos un ambiente. Todos. Cuando la gente viene, ella siente ese ambiente. ¿Cómo se siente ese ambiente? ¿Será que se siente un ambiente, hermano, de agradecimiento a Dios? Todos como servidores debemos de generar un ambiente agradable para todos. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermano, estos son, hermano, el estudio de esta parte. Luego la otra semana vamos a estudiar, hermano, los ancianos. Vea. Gloria a Dios. Así que, hermano, les voy a invitar que cerremos los ojitos, cierre sus ojos y démosle gracias al Señor por esta bendición y esta oportunidad que Él nos ha dado de poder estar en este lugar y poder escuchar su palabra. Pongamos esta palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Retengámosla y no la dejemos caer. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, que tú nos das de poder estar aquí, Señor. Dios mío, gracias porque nos has dejado tu palabra para poder estudiarla, para poder, Señor, meditarla. Te pedimos que nos ayudes, Padre amado, a poder ser fieles a tu palabra, Señor.